Y bueno amigos, mañana vuelve el Real Madrid, partidazo contra el Granada, que bueno, nos puede permitir mantenernos en lo que es la punta de la liga y por supuesto ligar que el Girona y por lo menos que el Atlético y el Barça empaten, me hubiese encantado definitivamente, o me va a encantar, pero bueno, lo importante es que el Real Madrid siga sumando puntos, que al final yo creo que es la base para poder ganar el Campeonato Nacional de Liga, que yo creo que es lo más realista que tenemos a día de hoy, aunque bueno. No descartaría para nada el hecho de que el Real Madrid pueda pelear por la UEFA Champions League. Vamos con la previa a ese partido contra el Granada, como siempre hacemos, lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, mis queridos estimados, mis queridos cracks, vamos a repasar unas cosas que la verdad han estado saliendo, en este caso lo de la previa, cosas que ha dicho Ancelotti. Vamos a ver la convocatoria donde finalmente sí está Rodrigo, sí está Jude Bellingham, que eran dudas o serias dudas para disputar ese partido contra el Granada y como se pueden estar dando cuenta, ahí aparece también disponible ambos en la convocatoria. Entonces bueno, analizando un poco la convocatoria, Nico Paz vuelve a estar dentro de ella, que ha causado bastante sensación, una sensación importante. El chico, tras ese partido y ese golazo que termina metiendo en Champions contra el Napoli, ahí está Rodrigo, como les decía. Bueno, vuelve Kepa, que creo que va a ser un debate bastante complicado porque, bueno, el Uni no lo estaba haciendo nada mal. Y hay mucha gente que no sé por qué, pero le ha estado como agarrando ideas a Kepa. Me parece que el trabajo que estuvo realizando lo estuvo haciendo de manera correcta. No sé cómo lo ven ustedes allí en ese caso. Chicos, después de conocer la convocatoria y bueno, más o menos, de todos modos me gustaría saber ustedes qué harían en ese caso. Quiero que escuchemos por primera vez en este video a Carlo Ancelotti, que esta vez le han preguntado por el partido, un partido en específico, en este caso por el calendario, y Ancelotti ha dado una respuesta bastante interesante, así que vamos a escucharlo. El calendario, ¿qué tenemos que hacer? El calendario es así. Quería destacar también el partido que nos pusieron el jueves 21 a las 9:30. Yo creo que en Victoria va a estar bastante frío a las 9:30, pero esto es lo que hay. No, que también yo creo que se podía jugar un poco antes, porque tenemos jugadores que van a Sudamérica para festejar la Navidad. Esto le va a cortar día de vacaciones para estar con su familia, día de descansos. No tiene sentido de meter el partido a las 9:30 el día 21. Y bueno, lo que les estaba diciendo es que esta gente de la UEFA, de la FIFA, esta gente que está manejando todas estas situaciones están tan locos con el tema del dinero que al final básicamente están desquiciados y prácticamente obligando a los futbolistas a hacer viajes extremadamente largos, viajes absolutamente desquiciantes y que la verdad, mira, imagínense que el Madrid va a jugar el 21, o sea, básicamente los futbolistas van a salir a buscar a sus familias el 22 y eso requiere viajes para los futbolistas, por ejemplo, que viven en Sudamérica, como bien comenta Carlos, y requiere un desgaste adicional que es lo que yo creo que se está viendo reflejado en el tema de tantas lesiones y tantos problemas que están acusando tantos futbolistas y no solamente del Real Madrid. Creo que en general mucha gente está padeciendo de esta tragedia que es el calendario. Le han preguntado también, creo que ha sido José Luis Sánchez, que se está hablando mucho de Bellingham relacionado con el tema de que se parece a no sé quién, Kaká, que se parece a no sé quién, a Zidane, y le han preguntado a Ancelotti si de pronto a él le recuerda un poco, en este caso a Carlo Ancelotti como futbolista, y Ancelotti ha dado una respuesta bastante curiosa, así que vamos a escucharlo. De Beckham, el liderazgo de Modric, ¿tiene algo de usted como futbolista? ¿Le recuerda en algo? Las uñas. No, es un jugador espectacular, fantástico, estamos encantados con él.
creo que es muy respetado en el equipo, no tanto por los goles que marca, más sobre todo por el trabajo que es capaz de hacer. Esto, en este sentido, es muy respetado. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando relacionado con Carlo Ancelotti y Bellingham. Dice que le recuerda las uñas. No sé si es una forma de quitarle un poco de peso o de ser el humilde, decir que bueno, que Bellingham es mucho mejor. No lo sé, pero la verdad es que me ha parecido bastante curioso. Y algo que es llamativo es cómo esta gente, y el mismo Ancelotti lo afirma, respeta a Bellingham al punto de que no es solamente por lo que está haciendo como futbolista, sino que es una gran persona, que creo que es algo que es mucho más importante en muchas ocasiones, aunque bueno, en el fútbol realmente lo que importa es marcar goles, y eso es algo que Bellingham lo lleva en la sangre y lo está haciendo de manera maravillosa. Y ya para ir finalizando un poco esta previa, que la verdad es que Ancelotti ha estado bastante fresco, bastante tranquilo el día de hoy, quiero que escuchemos o quiero que vamos algo rápidamente por acá arriba. Les voy a colocar unas imágenes porque Bellingham, el mismo Bellingham, ha protagonizado. Es increíble cómo todo está girando en torno a Jude. Ha protagonizado seguramente el nerviosismo del entrenamiento, porque primero parece que se ha retirado y ha entrenado en solitario. Ahí están las imágenes que se las voy a estar colocando por encima, y por supuesto saltaron y encendieron todas las alarmas, tratándose del futbolista más importante que tiene a día de hoy el Real Madrid, teniendo en cuenta que bueno, Rodrigo está muy bien, pero muchas veces es una incógnita, y teniendo en cuenta, cracks, que también Vinicius está lesionado. Pero le han preguntado a Ancelotti por este tema, el tema de Jude Bellingham, que si estaba bien, que si iba a estar disponible, etcétera, etcétera, y Ancelotti ha respondido de una manera interesante también. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días, Javier Arraez de la cadena SER. Quiero preguntarle por Jude Bellingham. Le hemos visto que ha hecho carrera continua y que luego ya se ha retirado. ¿Está para jugar mañana? ¿Es descanso? ¿Tiene el tobillo tocado? Sí, no, mañana está para jugar, no tiene ningún problema, está un poco cansado, ha tenido una pequeña molestia en el tobillo, hemos preferido evitar contacto para que no vaya a mejorar, pero mañana estará bien y jugará el partido. Bueno, Ancelotti no solamente dice que está bien, sino que por supuesto mañana va a ser titular, lo ha dicho, y creo que con tantos problemas que tenemos ahí en ataque, yo creo que ahora mismo no, el Madrid no se puede dar el lujo de sacar a Jude. Es cierto que yo hay muchas veces que he visto que el Madrid va como un poco más sobrado en algún partido y que Ancelotti le pudo haber restado algunos minutos, pero bueno, también es cierto que, como les digo, Ancelotti está en un punto en el que bueno, tiene que tirar con lo que tiene, porque de lo contrario puede estar perdiendo puntos. Tal vez yo le hubiera evitado el partido contra el Napoli, aunque bueno, sabemos que el Bernabéu se estresa, y más si es una noche de Champions. Entonces Ancelotti conoce más que nadie el club, y es lo que yo quería pues analizar. Gracias a Dios está todo bien, y ojalá que Ancelotti sepa reducirle los minutos para que después no vayamos a echarnos las manos a la cabeza, que vaya quitándole minutos que él vea que le pueden estar sobrando, todas esas cositas, para que después no estemos lamentándonos de una situación preocupante en cuanto al futbolista inglés y que vaya a sufrir algún tipo de lesión. En este momento, pues a despedir este video. Mañana, por supuesto, hacemos el video del partido. Déjenme sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, hoy, mañana y siempre. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.